En las páginas más oscuras y misteriosas de la Biblia, en el libro del Apocalipsis, se describe un escenario apocalíptico en el que emergen criaturas aterradoras, conocidas como las langostas demoníacas. Pero, ¿qué son exactamente estas criaturas? ¿Son meramente simbólicas o representan algo más profundo y perturbador? Apocalipsis 9:3 al 6. Y del humo salieron langostas que descendieron sobre la tierra. Se les dio poder como el que tienen los escorpiones de la tierra. Se les ordenó no dañar la hierba de la tierra, ni ninguna planta ni árbol, sino solamente a los que no tuvieran el sello de Dios en la frente. No se les permitió matarlos, sino solamente atormentarlos durante 5 meses. Y el tormento que causaban era como el de la picadura del escorpión. En aquellos días, la gente buscará la muerte, pero no la hallará. Deseará morir, pero la muerte huirá de ellos. Y yo soy el documentalista. Y esto es las langostas demoníacas del Apocalipsis. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Imagínate por un momento un enjambre de langostas, no como las que conocemos, sino con características que evocan imágenes de pesadilla, auténticos monstruos demoníacos, mitad insectos, mitad humanoides, con inteligencia y maldad, con la única misión de encontrarte y torturarte. ¿Qué poderes tendrían estas criaturas para ser mencionadas en el libro más enigmático de la Biblia? Las langostas demoníacas, según el Apocalipsis, no vienen a devorar la vegetación de la tierra como las langostas comunes. En cambio, tienen el poder de torturar a los seres humanos durante 5 meses con un aguijón venenoso similar al de un escorpión. ¿Te imaginas el terror y el dolor que podrían infligir? Pero, ¿por qué poseen este poder? ¿Cuál es su propósito? Estas langostas no son criaturas ordinarias. Se dice que tienen rostros humanos, cabello de mujer, dientes de león y corazas metálicas. Sus alas producen un ruido ensordecedor, similar al de los carros de guerra. Apocalipsis 9:7 al 11 dice: las langostas parecían caballos preparados para la batalla. En sus cabezas llevaban algo parecido a coronas de oro, y sus caras parecían caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer, y sus dientes eran como dientes de león. Llevaban corazas que parecían de hierro, y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros, de caballos corriendo al combate. Tenían colas con aguijones, como las colas de los escorpiones, y con ellas tenían poder para dañar a la gente durante 5 meses. Tenían como rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Estas descripciones ¿son literales o simbólicas?
que representan en el gran esquema del Apocalipsis. Algunos eruditos creen que estas langostas demoníacas son una representación de ejércitos invasores o de fuerzas demoníacas que serán liberadas en los últimos días. Otros sugieren que son una manifestación de los temores y pecados de la humanidad. Pero, ¿qué hay de su líder, el ángel del abismo, llamado Abadón o Apolión? ¿Qué papel juega en este escenario apocalíptico? Abadón o Apolión, el líder de las langostas del Apocalipsis. Abadón en hebreo y Apolión en griego son dos nombres que se refieren al mismo ser en el libro del Apocalipsis. Ambos nombres tienen connotaciones de destrucción y ruina. Abadón significa destrucción o perdición en hebreo, mientras que Apolión significa el destructor en griego. En el contexto del Apocalipsis, Abadón, Apolión, es descrito como el rey de las langostas que emergen del abismo. Estas no son langostas comunes, sino criaturas sobrenaturales que tienen el poder de atormentar a la humanidad. Pero, ¿por qué es Abadón su líder? ¿Qué características posee? Características y especulaciones sobre Abadón o Apolión. Número 1. Líder del abismo. Abadón es descrito como el ángel del abismo. Esto sugiere que tiene autoridad sobre las profundidades oscuras y misteriosas, posiblemente un lugar de castigo o confinamiento para seres demoníacos. 2. Naturaleza destructiva. Dado que ambos nombres se refieren a la destrucción, es probable que Abadón o Apolión tenga un papel destructor en los eventos del fin de los tiempos. Su liderazgo sobre las langostas que atormentan a la humanidad refuerza esta idea. 3. Posible conexión con otros textos bíblicos. Algunos eruditos han especulado que Abadón podría estar relacionado con otros seres o figuras demoníacas mencionadas en la Biblia, aunque no hay una conexión directa establecida. 4. Representación simbólica. Como con muchas partes del Apocalipsis, es posible que Abadón o Apolión represente conceptos o realidades más grandes que simplemente un ser angelical o demoníaco. Podría simbolizar las fuerzas del mal y la destrucción que actúan en el mundo en los últimos días. 5. Relación con Satanás. Aunque Abadón es descrito como un ángel del abismo y tiene autoridad sobre las langostas, no se le identifica directamente como Satanás. Sin embargo, algunos creen que podría ser un lugarteniente o un agente de Satanás, actuando en su nombre durante los eventos del Apocalipsis. Especulación. Repito, especulación. Dada la naturaleza simbólica y profética del Apocalipsis, hay mucho espacio para la especulación y la interpretación. Algunos creen que Abadón o Apolión podría ser una representación de fuerzas o líderes humanos que causan destrucción en los últimos días. Otros ven en él una figura literal, un ser angelical o demoníaco que juega un papel activo en los eventos del fin de los tiempos. Lo que es seguro es que Abadón o Apolión, como líder de las langostas, juega un papel crucial en el tormento de la humanidad durante un periodo específico en el Apocalipsis. Su naturaleza destructiva y su autoridad sobre estas criaturas sobrenaturales lo convierten en una figura aterradora y misteriosa en la narrativa del fin de los tiempos. El misterio que rodea a estas criaturas es profundo y fascinante. Aunque muchas interpretaciones han surgido a lo largo de los siglos, la verdadera naturaleza y propósito de las langostas demoníacas
sigue siendo objeto de debate y especulación. ¿Son una advertencia, un presagio o simplemente una metáfora de los tiempos oscuros? Déjame tu opinión en los comentarios. Continuamos. El aspecto de las langostas demoníacas. Aunque es difícil determinar con precisión cómo serían en realidad, podemos especular basándonos en la descripción bíblica y añadir un poco de imaginación creativa. Allá vamos. Número 1. Forma híbrida. A diferencia de las langostas comunes, estas criaturas se describen con características que recuerdan a varios animales. Podrían tener cuerpos robustos, como los de los caballos preparados para la batalla. Número 2. Rostros humanos. Aunque suene perturbador, se menciona que tienen rostros que parecen humanos. Eso podría indicar una inteligencia o conciencia malévola detrás de sus acciones. 3. Cabello como de mujer. Esta descripción añade un elemento inquietante a su apariencia, tal vez sugiriendo seducción o engaño. 4. Dientes como de leones. Esto refuerza la idea de que son criaturas feroces y destructivas, capaces de infligir gran dolor. 5. Alas. Sus alas producen un sonido similar al de los carros de muchos caballos corriendo a la batalla, lo que indica que son rápidas y que su llegada será aterradora. 6. Colas como de escorpiones. Con estas colas, tienen el poder de atormentar a las personas durante 5 meses. Características. Poder de atormentar. Aunque no pueden matar, tienen el poder de atormentar a las personas hasta el punto en que desearán morir. 2. Duración limitada. Su poder de atormento dura 5 meses, lo que sugiere que, aunque son poderosas, su reinado de terror tiene un límite. 3. Inmunidad selectiva. No pueden dañar a la vegetación ni a aquellos que tengan el sello de Dios en sus frentes. Si no sabes lo que es el sello de Dios, puedes ver en mi canal un video al respecto. Además, también tengo una canción llamada así. 4. Organización. Están dirigidas por Abadón o Apolión, lo que indica que tienen una estructura jerárquica y no actúan en total caos. Dada la naturaleza simbólica del Apocalipsis, estas langostas podrían representar plagas, enfermedades, ejércitos o incluso influencias demoníacas que atormentan a la humanidad en los últimos días. Su apariencia híbrida podría simbolizar la combinación de varias amenazas o desafíos que enfrenta la humanidad. En cuanto a su aspecto real, si fueran manifestaciones literales, serían verdaderamente aterradoras. La combinación de características de diferentes criaturas, junto con su capacidad para atormentar, las convierte en uno de los símbolos más inquietantes del Apocalipsis. ¿Qué nos dice esto sobre nuestra fascinación con lo desconocido y lo aterrador? Las langostas demoníacas del Apocalipsis nos invitan a explorar los rincones más oscuros de nuestra fe y nuestra mente. Nos desafían a cuestionarnos, a buscar respuestas y a enfrentar nuestros miedos más profundos. Después de todo, el Apocalipsis no es solo un libro de destrucción, sino también de revelación. Y yo soy el documentalista, y esto fue
Las langostas demoníacas del Apocalipsis.